Muy buenas tardes, querida comunidad. Un abrazo lleno de cariño para quienes nos escuchan desde Villarrica, Pucón, Licanray, Curarrehue y todos los hermosos rincones de nuestra Araucanía. También para quienes nos acompañan desde otros lugares de Chile y Latinoamérica a través de las plataformas digitales. Bienvenidos a Crianza Consciente, un espacio hecho desde el alma para reflexionar, aprender y, bueno, crecer juntos. El día de hoy quiero hablar de un tema que está tocando la vida de muchas familias. Sí, vamos a hablar de la ansiedad en niños y adolescentes. Tal vez has escuchado decir a tu hijo la palabra como me duele la guatita, no quiero ir al colegio, no puedo dormir, tengo miedo. O quizás lo has visto o los has visto más irritables, de pronto más callado, tal vez distante. A veces creemos que es una pataleta, una etapa o falta de voluntad, también podríamos pensarlo, pero detrás de esas conductas puede haber un niño o un adolescente que no sabe cómo expresar lo que está sintiendo. Por eso, hoy no vinimos a juzgar ni a alarmarnos, para nada. Hoy vinimos a comprender, a aprender y a recordar algo totalmente fundamental, que no siempre podemos quitarles todos los miedos a nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles que no tienen que atravesarlos solos. Sí. Entonces el tema del día de hoy es este, niños y adolescentes ansiosos y cómo nosotros como padres podemos acompañarlos sin aumentar su miedo. Yo creo que podríamos partir por entender qué es la ansiedad. Y bueno, entender que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza, un cambio o una situación que se puede percibir como difícil. Es una alarma interna que nos prepara para protegernos. Sentir ansiedad ocasionalmente es parte de ser humanos. Por ejemplo, ante una prueba, una presentación, un cambio de colegio o una situación desconocida. El problema por lo general aparece cuando esa alarma se activa con mucha intensidad, con mucha frecuencia o duración y empieza a interferir en la vida diaria. Por ejemplo, en el sueño, en el colegio, las relaciones, la alimentación o las actividades que antes disfrutaban nuestros hijos. En los niños y en los adolescentes la ansiedad no siempre se ve como miedo, a veces también se puede expresar como una rabia, como un llanto, con irritabilidad. A veces los chicos buscan ser perfeccionistas, ¿verdad? Necesitan como esa necesidad de controlar todo o también ese aislamiento. ¿M? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como papás empezar a entender algunas señales, a observar algunas señales que nos puedan presentar nuestros hijos? Nosotros como madres, como padres o cuidadores, ¿verdad? Aquí no se trata de vigilar cada conducta que están haciendo nuestros hijos, sino de mirar con atención los cambios que ellos mantienen, por ejemplo, en el tiempo. Por ejemplo, nos podemos mirar y que algunas señales podrían ser, por ejemplo, los dolores frecuentes del estómago o también que sufren dolor de cabeza, náuseas y tal vez que sin ninguna causa médica los hemos llevado al médico y no hay nada médico que pueda estar ocasionando esta situación. Una dificultad para dormir, hay jóvenes, hay niños que presentan pesadillas o cansancio constante, evitan ir al colegio, no quieren reuniones o no quieren actividades con más compañeritos ni con otras personas. La irritabilidad también puede ser una señal, por ejemplo, el llanto fácil o esos cambios bruscos de ánimo, el miedo intenso a equivocarse o esa necesidad también de que a veces quieren hacerlo todo perfecto. Mire, recordemos que estamos viendo solo algunas señales, pueden haber muchas más. Acá hablamos de algunas nada más. Por ejemplo, también pueden hacer, una de las señales es que hagan preguntas repetitivas constantemente, ¿verdad? Como preguntas de que, ¿y si pasa algo? ¿Y si me equivoco? ¿Mm? Entonces tenemos que ir mirando ese aislamiento, esa pérdida la pérdida de interés que muchas veces van teniendo cuando están sintiendo o están padeciendo de ansiedad. Entonces, empezar a mirar que una señal aislada no significa necesariamente que exista un problema de salud mental, pero si vamos viendo varias señales, si duran semanas o afectan su vida cotidiana, es muy importante que nosotros como padres nos hagamos cargo y empezamos a buscar cómo conversar, buscar un poco más de orientación, buscar la ayuda de un profesional, porque es muy importante que nosotros también nos permitamos que nos acompañen. Por ejemplo, una mirada de la psicología y desde la neurociencia nos dice que cuando un niño siente ansiedad, por lo general, su cerebro siempre entra en modo alerta
la parte más emocional y protectora reacciona antes de que pueda pensar con calma. Sí, por eso es que en medio de una crisis no nos sirve el discurso largo ni exigirle que se tranquilice, que se quede tranquilo, que respire, ¿verdad? Lo que él necesita, lo que ese niño, ese joven, ese adolescente necesita, lo primero es sentirse que está seguro, ¿verdad? Y que nadie lo está criticando, que nadie lo va a juzgar. Entonces ahí empieza esa regulación emocional que yo creo que la vamos aprendiendo con el tiempo en la relación con otros. Por ejemplo, cuando un adulto habla despacio, escucha, valida, acompaña, le presta la calma al niño mientras él aprende poco a poco a descubrirla dentro de sí. Pero por eso muchas veces el primer paso para ayudar a un hijo o a un niño, joven, adolescente, no es encontrar la frase perfecta, es ofrecer presencia, ¿sí? ¿Cómo ofrecemos presencia, por ejemplo? Diciéndole, haciéndole saber que estamos ahí con ellos, ¿verdad? Que a pesar de que él le está costando, nosotros lo estamos acompañando, que tenga la tranquilidad que todo el proceso lo vamos a atravesar juntos, que no se sienta solo, porque es muy importante darles eso, esa contención emocional, esa seguridad emocional, ese que ese niño, joven o adolescente sienta que no está solo, que no se tiene que enfrentar a todas esas situaciones que en ese momento de pronto lo tienen bloqueado, lo tienen en ese proceso de ansiedad, ellos lo tienen que atravesar solos, sino que tienen la mano, la compañía de un adulto que los puede ayudar. Como por ejemplo, nosotros podríamos ayudar a una persona que está pasando por un momento de ansiedad, una crisis o algo. Hay frases que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y que nos conviene muchísimo para tenerlas siempre a mano. Y son frases que podemos decir con una muy buena intención. Y nosotros a veces como padres también tenemos que darnos cuenta de que tenemos que aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo en el sentido de que tenemos que mirar cómo cambiar el lenguaje en estos tiempos para hablarle y para referirnos también a nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta de la forma y las frases que decimos que pueden tener una muy buena intención, pero que a la larga pueden hacer que un niño se sienta incomprendido. Por ejemplo, a veces decimos, no, si es que eso no es nada, pero deja de llorar, ya, cálmate, pero no tienes por qué tener miedo. De pronto ese lenguaje, esas palabras, podemos empezar a darle una vueltica, a cambiarlo. Podríamos cambiarlo, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, en vez de decirle que eso no es nada, podríamos decirle que yo entiendo lo que está pasando y que estoy ahí para él. ¿Mm? Tal vez decirle, ese cambiar, deja de llorar, por más bien por cuéntame qué es lo que te está preocupando. Miren que acá es esto, un aprender un cambio, un juego de palabras y un cambio de lenguaje para que nuestros hijos y nuestros adolescentes, todos estos seres menores de edad que tenemos a cargo de nosotros, puedan ir aprendiendo y entendiendo que la vida pues a veces se puede ver un poco compleja, pero que si empezamos a cambiar el lenguaje, ese lenguaje interno que nosotros tenemos, puede ser maravilloso enfrentarnos a veces a situaciones que nos van a hacer un poco más fuerte en vez de derrumbar. Validar una emoción no significa alimentar el miedo, significa reconocer lo que el niño siente, lo que el joven siente, para que pueda empezar a comprenderlo y a regularlo de mejor manera. Yo creo que eso anteriormente, cuando uno estaba más joven, estaba en el colegio, en las escuelas, eso yo creo que no nos tocó vivirlo, pero en este tiempo ya estamos enfrentando estos desafíos del siglo XXI. Yo creo que uno de los grandes desafíos del siglo XXI es la ansiedad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y también, ¿por qué no decirlo, en nosotros como adultos? Entonces, qué bueno aprender herramientas prácticas. Una herramienta, por ejemplo, hay una herramienta muy práctica que si usted está ahí en la casita y puede tomar nota, pues sería muy bueno que tome notas. Algo, una herramienta muy práctica, es una técnica muy sencilla. Es la técnica del pausa, respira y nombra. Sí. Por ejemplo, te puede servir a ti como adulto y también te puede servir para acompañar a un niño, un adolescente. Cuando uno nota que su hijo está muy ansioso, uno lo que puede hacer es guiarlo, ¿verdad? Con tres pasos sencillos. O si uno también está y tiene la capacidad de tomar conciencia, entonces primero lo que se hace es pausar, sí, pausamos un poco, bajamos el ritmo de la situación, si es posible, pues uno se sienta, se hace a un lado y espera con tranquilidad. ¿M? Recuerden, esta es una técnica, pausa, respira y nombre. El pausar, bajamos el ritmo. El segundo sería el respirar.
qué bueno invitarlo, o si somos nosotros los que estamos, ¿verdad?, en un proceso de ansiedad, pues respirar profundamente y poner una manito en el pecho y la otra en el abdomen. Y así vamos a inhalar suavemente, tanto por la nariz. Yo siempre digo, la respiración tenemos que ir haciéndola poco a poco cada uno de nosotros. Cada uno va teniendo sus pausas, cada uno va teniendo sus tiempos, ¿verdad? Entonces, qué rico esto. Primero pausamos, respiramos y por último nombramos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es nombrar? Es preguntarle a tu hijo, a tu adolescente, o preguntarte si eres tú, ¿qué emoción estás sintiendo o qué estoy sintiendo? ¿Mm? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? O le pregunto a mi hijo, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? ¿Y qué necesito en este momento? ¿Qué es lo que realmente necesito? Esta es una muy buena parte de aprender a autogestionarnos o gestionar a las personas que están a nuestro lado, ¿verdad? A esos hijos, si somos profesores, esa forma de poder tener la calma, la paciencia y la conciencia de entender que están en un momento que también nos puede alterar un poco a nosotros. Así que esto nos permite cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros. Nombrar lo que sentimos ayuda siempre a ordenar la experiencia emocional. A veces nos cuesta hablar, pero si hacemos estos tres pasitos, ¿verdad? El respirar, el pausar y el nombrar lo que estamos sintiendo, nos va a ayudar de pronto a buscar una solución. No tiene que ser una solución inmediata, solamente lo que necesitamos es sentirnos vistos y que estemos acompañados. Y eso es lo que realmente nuestros hijos, nuestros adolescentes hoy en día necesitan, sentirse vistos y sentirse acompañados. Lastimosamente ahora con el mundo como va en este siglo XXI, a la velocidad de la tecnología, muchas veces nos estamos quedando de lado, estamos dejando de ser vistos y estamos siendo acompañados de otras maneras de la tecnología, pero la parte emocional hay que volver hacia ella. Me gusta siempre traerles, ustedes saben que desde la programación neurolingüística siempre hay muchas formas y podemos recordar que el lenguaje influye en la manera en que interpretamos lo que vivimos. ¿Mm? Entonces, en vez de preguntarles constantemente, pero ¿por qué estás así? Podemos cambiar ese lenguaje y preguntarle a nuestros hijos o preguntarnos a nosotros, ¿qué necesito para sentirme un poco más segura en este momento? O preguntarle, ¿qué necesitas para sentirte un poco más segura? Esa pregunta, por lo general, lleva al niño o adolescente del problema a buscar recursos, ¿sí? Lo sacamos hacemos algo allí en ese cerebrito y con esa simple pregunta podemos ayudarlo y acompañarlo o acompañarnos. Por eso les digo, si tienen con qué escribir, hay preguntas que ayudan a que nuestro lenguaje interno cambie y así también vamos a cambiar nosotros, ¿verdad? Podemos verlo desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, ¿qué necesitas para sentirte un poquito más seguro ahora? Es una pregunta que podemos hacerle a nuestros hijos, nuestros adolescentes cuando estén pasando por una crisis o hacérnosla a nosotros mismos. A veces es bueno tener esa hojita, si estamos pasando por momentos de ansiedad, tener una hojita, un escrito y llevarlo siempre a mano. Nos puede ser bastante útil, ¿verdad? Porque, bueno, a veces necesitamos esos rescates, digo yo. ¿Qué necesito para sentirme un poquito más seguro ahora? Esta pregunta, por ejemplo, lleva al niño, al adolescente a buscar esa solución y a nosotros también. Así que el día de hoy estamos tratando este tema, niños y adolescentes ansiosos. ¿Cómo acompañarlos sin aumentar su miedo? Porque a veces lo queremos hacer y los acompañamos, pero tal vez no estamos utilizando el lenguaje adecuado y eso puede hacer que toda esa voluntad y esa gana de ayudarlos de pronto no nos salga como tan favorable como lo estamos pensando. ¿Mm? También podemos enseñarle a nuestros hijos a que aprendan a repetir frases. ¿Mm? Si están pasando por un momento difícil de ansiedad, ustedes como papás, como cuidadores, decirle, mira esta frasecita. Por ejemplo, siento miedo, nuestros hijos a veces se enfrentan mucho a miedos en el colegio, entonces siento miedo, pero puedo respirar y pedir ayuda, para que ellos mismos vayan haciéndose conscientes de que pedir ayuda es lo mejor que les puede pasar. ¿Verdad? Aquí no se trata de que neguemos la emoción que se está sintiendo, se trata de enseñar de que una emoción intensa se puede atravesar muy fácilmente con el apoyo y con las herramientas necesarias. Hay que tener claro también como padres nosotros y como cuidadores que es muy importante entender y comprender cuándo buscar una ayuda de un profesional.
Es importante consultar con un psicólogo, con su pediatra, con su médico, con el profesional de salud mental, porque cuando la ansiedad es intensa o persiste o afecta el funcionamiento diario del niño o adolescente, ya tenemos que empezar a mirar qué podemos hacer por ellos. Por ejemplo, si el niño deja de asistir al colegio, si no quiere ir al colegio, se aísla, presenta cambios importantes en el sueño, en su alimentación, tiene crisis muy frecuentes, habla de pronto de hacerse daño o expresa desesperanza, es importante buscar apoyo de un profesional cuanto antes, porque a veces como padres no sabemos todas las herramientas que podemos encontrar cuando pedimos ayuda. Y no es fácil. Yo digo que todos los que somos padres en este tiempo deberíamos tener a muchos aliados médicos, ¿verdad? Personas que nos acompañen en este proceso de educación y formación para nuestros hijos, porque a veces solitos no podemos como padres y tampoco tenemos todas las respuestas. Pedir ayuda no es exagerar, es cuidar. Y cuando cuidamos de ellos, cuidamos también de nosotros. ¿Mm? ¿Sabían ustedes que los niños aprenden a regular sus emociones observando a los adultos que los rodean? ¿Mm? Así que, ¿cómo está usted regulando sus emociones? ¿Cómo regula? Lo invito a que se sitúe un momentico ahí. ¿Cómo regula usted sus emociones? ¿Mm? Porque nuestros hijos ya nos han visto cómo las regulamos. ¿Cómo realmente estoy reaccionando yo ante esas situaciones? Como padre o como madre reconoce su propia emoción y la dice. Por ejemplo, es bueno aceptar que uno está preocupado y decir, esperen que estoy preocupado, voy a respirar, necesito un poco de tiempo. Eso es una bonita forma de enseñarle a nuestros hijos que hay una herramienta poderosa. No necesitamos ser adultos que nunca sienten ansiedad, necesitamos ser adultos que muestran maneras saludables de atravesarlas. ¿Mm? Y este ha sido el programa. Yo por eso el día de hoy quise traer este programa porque en el proceso de acompañar hijos, pues qué bueno poder ir entendiendo que a veces nos vemos envueltos en estas situaciones que a veces vienen a traernos desafíos como padres porque no es fácil para ningún padre ni para ninguna madre acompañar a sus hijos en este tipo de procesos, porque se sufre. Yo creo que todos sufrimos, nos angustiamos y nos preocupamos. Entonces yo quiero hablarle ahora a cada madre, a cada padre, abuelo, cuidador o educador que escucha nuestro programa. Si su hijo, si su alumno, en verdad, está ansioso, eso no significa que uno esté fallando como persona. Significa que necesita un poco más de conexión, de escucha, de acompañamiento. No tienes que resolver cada miedo, no tienes que tener todas las respuestas, pero tu presencia puede convertirse en el lugar seguro para ese niño, para ese joven, para ese adolescente. A veces simplemente una conversación tranquila, a veces una mano sostenida, una respiración compartida, una frase corta que diga estoy contigo. Ese puede ser el comienzo de una gran diferencia, porque nuestros hijos no necesitan atravesar sus emociones solos. Y cuando aprenden que pueden pedir ayuda, también aprenden una de las lecciones más importantes de la vida, que sentir no es una habilidad, sentir es de seres humanos. Todos los seres humanos sentimos. Entonces, qué rico que como padres podamos enseñarles todo esto, decirles, hijos, estás atravesando este momento, si usted es una familia donde en este momento la ansiedad entró a su hogar, pues bueno, qué rico que empecemos a buscar herramientas, qué rico que podamos empezar entre todos a ayudarnos y a buscar personas que nos puedan orientar, que nos puedan acompañar en ese momento. Yo siempre digo, no nos traguemos todo eso que nos está haciendo daño. Es momento de pedir ayuda y enseñarle a nuestros hijos que se puede salir de muchas situaciones y que cuando hay que pedir ayuda, pues lo mejor es pedir ayuda. Así que muchísimas gracias por acompañarme una semana más en Crianza Consciente. Yo soy Paulín Gallego y este es un espacio hecho desde el alma para reflexionar, aprender y crecer juntos. Educar en este siglo no consiste en tener todas las respuestas, consiste en seguir aprendiendo junto a nuestros hijos. Recuerden que educar no es solo guiar la vida de un niño, es atrevernos a transformar la nuestra. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao.